¿Sabías que en Jericó existían murallas tan gigantes que dejaban boquiabiertos a todos los viajeros? Imagina una ciudad donde cada familia, cada calle y cada cultivo tenía un propósito sagrado. Hoy descubrirás secretos ocultos que pocos conocen. Y espera, porque más adelante verás algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre. La vida en Jericó hace 3 milenios revela una organización social cuidadosamente construida alrededor de un recurso que todos consideraban una bendición divina: el agua. Muchos habitantes interpretaban aquel manantial como un regalo del Señor, una provisión que sostenía la existencia de cada familia. ¿Cómo habría sobrevivido una comunidad completa sin una fuente constante en un entorno tan árido? La respuesta estaba en esa corriente, que brotaba desde las profundidades de la tierra, y que más tarde sería transformada milagrosamente, según relata la Escritura. Ese manantial moldeaba no solo el paisaje, sino también la forma en que la gente entendía la gracia y el cuidado de Dios en su vida cotidiana. Desde muy temprano en la mañana, los habitantes organizaban sus tareas, utilizando cada gota disponible. No existían lujos ni desperdicios, porque todos sabían que la estabilidad del oasis dependía de la responsabilidad colectiva. Los canales construidos con precisión permitían que el agua recorriera huertos, patios y terrazas distribuidas en las laderas. ¿Te imaginas el esfuerzo necesario para mantener ese sistema funcionando sin las herramientas modernas que tenemos hoy? Ese trabajo constante fortalecía la unión del pueblo, pues cada canal limpiado y cada acequia reparada representaban la supervivencia de todos. Las familias vivían rodeadas por el sonido del agua, corriendo a través de los canales principales, mientras las palmeras proporcionaban sombra y alimento. Los dátiles, apreciados no solo por su sabor sino también por su alto valor energético, eran un recurso fundamental que complementaba la dieta diaria. Su cultivo requería paciencia y cuidado, dos cualidades que la gente de Jericó había aprendido a desarrollar gracias a su entorno y a su fe. Cada cosecha era motivo de agradecimiento, porque sabían que el Señor podía bendecir el trabajo de sus manos, pero también podía permitir tiempos de sequía, que ponían a prueba la resistencia de la comunidad. Mientras la agricultura se organizaba en terrazas que aprovechaban al máximo las colinas. Dentro de la ciudad, las familias desarrollaban una rutina marcada por la cooperación y el respeto hacia las generaciones mayores. 3 generaciones podían convivir bajo un mismo techo, compartiendo responsabilidades y enseñanzas. ¿No te parece fascinante cómo un hogar tan pequeño podía sostener una estructura familiar tan amplia? Ese modelo garantizaba que la sabiduría pasara de los abuelos a los nietos, preservando técnicas, costumbres y tradiciones que habían resistido siglos. Cada miembro entendía su papel dentro del hogar y asumía tareas desde muy joven, formando un lazo familiar que fortalecía el espíritu comunitario. Las mujeres administraban la mayor parte de la vida cotidiana, convirtiéndose en pilares indispensables del hogar. Su labor incluía moler el grano, tejer las telas necesarias para la familia y preparar los alimentos utilizando hornos de barro colocados estratégicamente en los patios. Cada receta, aprendida de sus madres y abuelas, contenía un fragmento de historia y fe. Y aunque los recursos eran limitados, la creatividad culinaria permitía aprovechar al máximo lo que tenían a su alcance. El pan, los guisos y los productos lácteos eran elaborados con una dedicación que reflejaba la gratitud hacia el Señor por la provisión diaria. Los niños, desde muy pequeños, se incorporaban al ritmo laboral del hogar, aprendiendo oficios que serían útiles para el futuro de la familia. Los jóvenes acompañaban a sus padres a los campos, comprendiendo la importancia de la tierra y el agua. Las niñas participaban en las labores domésticas, cuidaban a los hermanos menores y adquirían habilidades que les permitirían sostener a su propia familia en el futuro. Aunque su educación no se organizaba en escuelas como las de ahora, el aprendizaje constante moldeaba su carácter y les enseñaba a ser responsables en un entorno exigente. ¿Cómo habría sido crecer en un lugar donde cada día era una oportunidad para aprender algo útil, sin distracciones modernas ni facilidades tecnológicas? Los hogares estaban hechos con paredes de barro mezclado con paja, un material que mantenía la frescura durante el día y absorbía el calor por la noche. Las viviendas no buscaban lujo, sino funcionalidad y resistencia. El techo plano ampliaba el espacio disponible, convirtiéndose en una zona versátil para secar alimentos o descansar al aire libre cuando el clima lo permitía. Las posesiones materiales eran pocas. Por eso, cada objeto tenía un valor especial y una utilidad precisa. Esa sencillez hacía que la familia concentrara sus energías en lo esencial, desarrollando un estilo de vida enfocado en la supervivencia, la cooperación y la fe. Las murallas transformaban completamente la vida de los habitantes. No solo servían como defensa,
sino como parte integrante de la estructura urbana. Construidas con grandes piedras en la base y ladrillos de barro en la parte superior, representaban la ingeniería más avanzada de la época. Algunos sectores alcanzaban alturas que impresionaban a cualquiera que se acercara a la ciudad. ¿Te imaginas contemplar una muralla de esa magnitud sin maquinaria moderna? Los viajeros que llegaban debían quedarse perplejos ante semejante fortaleza. Esa arquitectura imponente representaba seguridad para quienes vivían dentro, pero también advertencia para los enemigos. Varias casas se apoyaban directamente sobre la muralla, aprovechando la solidez de la estructura como base de una de sus paredes. Estas viviendas permitían una vista privilegiada del valle y facilitaban el acceso a las zonas de vigilancia. En esos sectores vivían familias que participaban activamente en el resguardo de la ciudad. Los guardias no eran militares entrenados, eran hombres comunes que alternaban su trabajo diario con turnos de vigilancia. Durante el día se dedicaban al comercio, la agricultura o los oficios artesanales. Por la noche subían a la muralla, confiando en que el Señor protegía a su pueblo, pero sabiendo también que la responsabilidad humana era indispensable para garantizar la seguridad colectiva. Las torres distribuidas a lo largo de la muralla permitían observar a grandes distancias, anticipando amenazas y dando tiempo para organizar defensas. Los sistemas de alerta eran sorprendentemente efectivos. Señales de humo, fogatas y otros métodos permitían comunicarse rápidamente con ciudades aliadas o advertir sobre movimientos sospechosos alrededor del valle. La cooperación entre comunidades era vital, pues los peligros podían surgir de forma repentina en una región donde los conflictos eran frecuentes. Esa colaboración fortalecía las alianzas políticas y comerciales, consolidando la identidad del pueblo. El comercio era uno de los pilares más dinámicos de la vida en Jericó. Gracias a su ubicación estratégica, la ciudad se convertía en un punto de encuentro entre caravanas provenientes del norte, sur, este y oeste. Cada grupo traía productos únicos, historias fascinantes y noticias que permitían a la población comprender el mundo más allá del oasis. ¿Cómo sería caminar por el mercado y escuchar idiomas distintos, acentos variados y relatos provenientes de regiones lejanas? Ese ambiente multicultural enriquecía la vida de los habitantes, ofreciendo un constante flujo de novedades. Las transacciones no utilizaban monedas como las actuales, sino que se basaban en el trueque o en pequeños fragmentos de plata que se pesaban cuidadosamente. Los comerciantes debían tener un conocimiento profundo de los valores de cada producto, ya fueran tejidos, especias, herramientas o animales. La habilidad para negociar era esencial, porque cada intercambio afectaba directamente la economía familiar. Ese sistema impulsaba relaciones basadas en la confianza y la reputación. Cuando no existían documentos escritos para respaldar acuerdos, la palabra dada era un tesoro que debía protegerse. Los productos disponibles en el mercado eran variados. Desde lejanas tierras mesopotámicas llegaban herramientas de bronce y hierro, mientras que las caravanas egipcias ofrecían líos finos, papiro y diversas artesanías. Las maderas provenientes del norte complementaban el comercio, proporcionando materiales resistentes para construcciones importantes. La ciudad aprovechaba sus propios recursos para ofrecer dátiles, miel, aceite de oliva, lácteos y sal del cercano mar. Cada artículo contaba una historia, y cada intercambio revelaba la conexión profunda entre regiones, que aunque distantes, dependían unas de otras para obtener bienes necesarios. Las mujeres también participaban activamente en el comercio local, vendiendo pan, telas tejidas a mano, cosméticos naturales y hierbas con propiedades medicinales. Su presencia en el mercado demostraba el valor del conocimiento transmitido dentro del hogar, porque cada producto elaborado requería técnica y dedicación. Los artesanos, por su parte, formaban un sector vibrante donde era posible observar la fabricación de utensilios en tiempo real. Esa diversidad laboral hacía del mercado un escenario dinámico y fundamental para la vida social, económica y espiritual del pueblo. Las caravanas que llegaban buscaban hospedaje, alimento y cuidados para sus animales, generando oportunidades de trabajo para quienes administraban posadas y establos. Esto ampliaba la economía y creaba nuevos vínculos que podían durar años. El mercado no solo funcionaba como centro económico, sino como espacio de comunicación entre pueblos. Los visitantes compartían noticias sobre conflictos, cambios climáticos o rutas alternativas que podían afectar la actividad comercial. Las tareas agrícolas formaban la base de la existencia, pues cada cosecha determinaba el bienestar de las familias y la estabilidad de toda la región.
Los habitantes dependían de la tierra y del agua, aunque los terrenos eran limitados y obligaban a trabajar con disciplina. ¿Cómo lograban mantener los cultivos en una zona donde cada gota contaba? La respuesta se encuentra en un sistema de normas estrictas que regulaba el uso del agua y en una cooperación comunitaria que hoy sorprende por su precisión. Las familias disponían de turnos definidos para aprovechar los canales de riego y los vigilantes se aseguraban de que nadie sobrepasara la cantidad asignada. Este control era esencial porque cualquier abuso podía afectar a toda la población. Cada acción debía hacerse con responsabilidad, y eso se convertía en una enseñanza constante sobre la importancia de la justicia y el respeto mutuo. La comunidad dependía de ese orden para enfrentar los ciclos climáticos impredecibles. Durante los periodos de sequía, que podían extenderse durante años, los habitantes se apoyaban en cisternas subterráneas donde se almacenaba agua para evitar la escasez total. ¿Qué tan fuerte debía ser la cooperación para resistir épocas tan duras? La respuesta se aprecia en la forma en que nunca dejaban de trabajar unidos. Mientras tanto, los agricultores observaban detalles que hoy podrían parecer poco relevantes, pero que para ellos eran señales indispensables. El movimiento del viento, el comportamiento de algunos animales y los cambios en el cielo servían para decidir cuándo sembrar o cuándo recolectar. Estas observaciones no eran supersticiones, sino una forma práctica de interpretar la creación y anticipar los ritmos naturales. Además, las familias se reunían en las cosechas para apoyar a sus vecinos. La unión no era solo una costumbre, sino una estrategia para garantizar que nadie quedara atrás. La espiritualidad ocupaba un lugar complejo dentro de la vida cotidiana. Aunque su sistema religioso difería del conocimiento cristiano que existe hoy, es importante comprender cómo funcionaba para entender el contexto histórico, donde posteriormente se desarrollaron diversos relatos bíblicos. La población era politeísta y rendía culto a diferentes deidades asociadas con la lluvia, la fertilidad y la protección. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo influía esa forma de adoración en cada aspecto de la vida? La respuesta se observa en la manera en que sus ritos estaban ligados a la agricultura, al clima y a la esperanza de prosperidad. El dios Baal era considerado fundamental porque la lluvia definía la supervivencia. La adoración estaba ligada completamente al deseo de obtener agua y buenas cosechas. Junto a él, la figura de Ashera ocupaba un lugar importante como símbolo de fertilidad. Sus seguidores creían que estos cultos influían tanto en la tierra como en la vida familiar. Sin embargo, esos ritos incluían prácticas que la fe cristiana rechaza tajantemente por su carácter pagano, especialmente los sacrificios y las ceremonias asociadas a la fertilidad. La Biblia mismo los menciona como prácticas contrarias a la voluntad de Dios, lo que subraya la diferencia entre el pueblo cananeo y el llamado divino que más tarde recibiría Israel. Los templos cananeos eran estructuras amplias con patios donde se realizaban ofrendas de animales. Algunas excavaciones han demostrado que también existieron sacrificios humanos en momentos críticos, una característica que contrasta profundamente con los principios de vida y protección presentes en la fe cristiana. Para la comunidad cananea, estos actos representaban una forma de obtener favor divino, pero desde la perspectiva bíblica eran acciones totalmente prohibidas. Además, los sacerdotes cananeos tenían un papel dominante, pues guiaban los ritos, impartían consejos y resolvían disputas. También se les atribuía conocimientos sobre plantas medicinales y los movimientos de los astros, lo que les otorgaba una autoridad que influía en todas las decisiones. Los rituales de adivinación eran comunes. Se buscaban respuestas en las entrañas de animales, en la posición de las aves, e incluso en patrones formados por aceite sobre el agua. Estas prácticas habían sido difundidas por generaciones, aunque más tarde serían condenadas directamente en las Escrituras, porque abrían puertas a creencias ajenas al Dios verdadero. ¿Qué buscaban exactamente al consultar estos métodos? Para ellos, se trataba de garantizar seguridad y orientación, pero estas acciones demostraban la ausencia de una revelación basada en la verdad divina. Las familias también poseían pequeños ídolos llamados terafines, usados como amuletos en los hogares. Se creía que protegían y atraían prosperidad. Estos objetos incluso aparecen mencionados en la Biblia, lo que confirma la profundidad de esta práctica dentro de la cultura cananea. Su uso revela cómo la vida espiritual estaba integrada a todas las actividades, desde el trabajo diario hasta las celebraciones más grandes. Los lugares altos constituían centros de culto ubicados en colinas. Allí se levantaban altares, postes rituales y figuras utilizadas durante ceremonias realizadas en fechas especiales o en momentos de necesidad.
La población subía a estos lugares con la sensación de estar más cerca de sus deidades, pero estas prácticas más tarde serían señaladas como parte del sistema que debía ser abandonado para seguir la voluntad del Señor. Esta realidad plantea otra pregunta: ¿cómo influía esta visión espiritual en las relaciones sociales y en el comportamiento colectivo? Su estructura religiosa definía no solo la vida espiritual, sino también la organización cultural, económica y política. El calendario anual estaba marcado por festividades directamente relacionadas con la agricultura. Con cada ciclo, la comunidad se reunía para pedir lluvia, agradecer la cosecha o celebrar acuerdos comerciales. Durante estos encuentros, las calles se llenaban de actividades, y las familias preparaban alimentos especiales para compartirlos. La música ocupaba un lugar importante, pues acompañaba las danzas y los cantos tradicionales transmitidos de generación en generación. ¿Qué se buscaba con estos eventos? Más que entretenimiento, eran espacios donde se reforzaban los vínculos sociales y se mantenía viva la identidad cultural. En el Festival de la Siembra, la población decoraba sus casas y realizaba peticiones para asegurar buenas lluvias. La convivencia prolongada fortalecía la relación entre vecinos. Durante el Festival de la Cosecha, considerado el más relevante, se ofrecían los primeros frutos en el templo y se celebraban banquetes comunitarios donde se compartían alimentos preparados por cada familia. Esta costumbre permitía que todos accedieran a una alimentación abundante al menos una vez al año, incluso quienes tenían menos recursos. Además, estos encuentros reunían a comerciantes de varias ciudades, lo que transformaba las festividades en espacios económicos de gran movimiento. Los visitantes traían productos que no se encontraban normalmente en Jericó, como joyas, especias y telas. Los precios subían, pero la población los aceptaba debido al ambiente celebratorio. Asimismo, los matrimonios se arreglaban con frecuencia durante estas fechas, pues la presencia de familias de diferentes regiones facilitaba los acuerdos entre padres. Cada unión se convertía en un evento extendido, acompañado de procesiones y banquetes. Durante las festividades, también se realizaban ceremonias de iniciación para los jóvenes que alcanzaban la adultez. Los varones demostraban su fuerza mediante competencias físicas, mientras que las mujeres participaban en ritos comunitarios que marcaban su transición a nuevas responsabilidades. Estas prácticas buscaban mantener la cohesión social y recordar a cada joven el papel que debía desempeñar dentro del grupo. Los ancianos transmitían historias tradicionales, las cuales funcionaban como lecciones de moral, identidad y memoria. La enseñanza oral era la principal herramienta para preservar la historia. ¿Qué impacto podían tener estas narraciones en el pensamiento colectivo? Moldeaban la forma de entender el mundo y la conducta esperada dentro de la comunidad. Las festividades también incluían curanderos que empleaban plantas medicinales y realizaban rituales destinados a tratar problemas físicos y emocionales. La vida en Jericó nos enseña la fuerza de la cooperación, la fe y la dedicación en cada aspecto del hogar y la comunidad. Cada tradición, cada labor y cada ritual nos recuerda la importancia de aprender, compartir y valorar lo esencial. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, comentar tu opinión y ver nuestro próximo contenido.